Hola estimados aliens, vamos con la segunda parte de la colocación del alambre Flux en nuestra Alienwell XM120 y en este segundo video quiero comenzarlo con una pequeña puntualización del video anterior. No sé si recuerdan esta pequeña tapita que habíamos retirado durante el video anterior. Y ya habíamos dicho pues que acá se tiene que quedar en la parte de afuera el calibre del alambre que vamos a usar, en este caso 0.8, pero antes de pasar el cable de acá a acá tenemos que volver a colocar la tapita. Simplemente la ponemos así de esta forma, ¿verdad? Así, y le damos vuelta para que ya quede puesta en su lugar, como pueden verlo así. Y ahora sí pasamos el alambre. Ok, pasamos el alambre de lado a lado. Ok, acá empujamos, empujamos, empujamos. Vamos a ayudarle acá un poquito hasta que el alambre salga por completo del otro lado. Tiene que salir un poquito. Ok, como pueden ver, ya el alambre está del otro lado. Ok, entonces ya por el alambre haber salido, bajamos el tensor. Ok, nos aseguramos de que esté correctamente acá. Bajamos el tensor, subimos el tornillo de tensión, ok, lo socamos. No es necesario socarlo demasiado porque si quede firme, ¿no? Ya puedes ver la tapita donde ya está colocada de forma correcta, protegiendo. Y ahora sí, tenemos el alambre saliendo por acá. Entonces ahora el proceso es bastante sencillo. Acá tenemos la antorcha, ¿no? Y este costado de la antorcha tiene un hoyo por acá, que es por donde va a entrar el alambre. Ok, metemos el alambre por ese huequito que está acá, siempre tratando de que no esté muy doblado, como dijimos la otra vez acá, que esté lo más parejo que se pueda. Y colocamos la antorcha. Aquí vemos esta piecita que tiene como un piquito acá, pues lo colocamos correctamente acá, ¿verdad? Y en dirección de las manillas del reloj damos vuelta y socamos. Socamos acá, ¿ok? Y luego el conector aéreo que tiene esta piecita de acá, lo vamos a colocar en su lugar. Nos aseguramos de que quede bien metido, ¿no? Bien adentro. Esto es lo que le va a pasar la electricidad al gatillo, la que va a controlar el gatillo. Y socamos un poco aquí la tuerca, ¿ok? Recuerden que la pinza de masa iría acá. Acá iría la pinza de masa conectada, ¿ok? Socamos acá. Y recuerden muy bien, estamos usando un alambre de 0.8. Aquí está en 0.9, entonces lo colocamos en 0.8. Ahora sí, una vez que tenemos esto así instalado, acá tenemos la antorcha, ¿sí? Y esta antorcha va a tener este switch. Entonces cogemos la antorcha, la ponemos lo más estirada que se pueda para que, para que el alambre no vaya a cortarse. Y comenzamos a apretar el gatillo. Y ustedes pueden ver cómo mientras se aprieta el gatillo va saliendo el alambre. Ese alambre está corriendo por dentro de la antorcha y va a llegar el momento en que va a salir al otro lado. ¿Ok? Ahí sigue corriendo el alambre hasta que salga por el otro lado de la antorcha. ¿Ok? Vamos a esperar. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el otro lado de la antorcha. Ya el alambre salió. ¿Ok? Entonces ya estamos listos para comenzar a soldar. Sencillamente vamos a cortar acá un poco. ¿Ok? Porque esto está muy largo. Vamos a dejar más o menos 1 centímetro. Ahí se corta. ¿Ok? Y vamos a iniciar el arco en la pieza. Y conforme apenas se inicia el arco, vamos a mantener apretado acá el switch. ¿Ok? Muy importante saber que la punta, esto se puede desarmar, ¿no? La boquilla contra las manillas del reloj va a salir esta boquilla. ¿Ok? Podemos desarmarla. Nos vamos a dar cuenta que aquí está la punta, el tip, que obviamente esta puntita tiene que ser
de 0.8 porque el alambre es de 0.8, ¿ok? Si el alambre es de 0.9, pues esta boquilla tiene que ser reemplazada por una boquilla de 0.9. Este básicamente sería el cuidado, ¿no?, que hay que tener simplemente. Y como les digo, se comienza a soldar. Los soldadores que no tienen mucha experiencia soldando con MIG normalmente cometen un error que es bastante clásico, que es pegar demasiado la boquilla al material que se está soldando. Entonces, cuando eso pasa, hay altas probabilidades de que esta puntita que está aquí se solde con el material, ¿verdad? Entonces, hay que mantener una distancia entre la punta y el material, porque si se pega mucho, se va a soldar y hay que reemplazar la punta. Básicamente ese es el proceso, se cierra la tapita. Y mientras se solda, tan pronto empieza el arco en la pieza, ¿ok? Hay que mantener siempre el switch, el gatillo apretado para que el alambre continúe saliendo y se siga soldando, como ustedes pueden ver ahí, ¿ok? Así que muchas gracias, aliens, y seguimos en contacto. Adelante.